Dios bendiga Gloria nuevamente. Gloria a Dios. Estamos aquí de vuelta en su programa Creyentes, agradecido de Dios porque Él permite que estemos aquí en este día, podamos ver un nuevo sol. Y en esta mañana, una mañana súper especial porque Dios está con nosotros como cada día. Enviamos un saludito muy especial a nuestros pastores, a todos los líderes de nuestra congregación, a las hermanas y hermanos que están en sintonía en esta mañana y como no, también nuestro hermano Douglas, en especial para él, un abrazo desde aquí y darle la bienvenida en esta mañana a nuestro querido hermano Antonio. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Milvania. No tengo influencia hoy, Antonio. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos escuchan en esta maravillosa mañana que Dios nos ha regalado. Hoy cuando estamos a sábado 14 del mes 5 del mes de mayo del año 2022. Agradecido de Dios porque nos ha dado el privilegio de regalarnos un nuevo día. El solo hecho de poder respirar un día más es un motivo de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que muchas personas anoche fueron a sus camas, pero hoy ya no están en este mundo, y si todavía nosotros seguimos de pie, es porque hay un propósito de Dios en nosotros para cumplir en el nombre de Jesús. Queremos bendecir la vida de las personas que nos escuchan en Valladolid, en Venerito, en el día de Comayasa, nuestro hermano Ramón, que cada sábado saca su bocina ahí para que todo el vecindario, todo el barrio donde escuche el programa Creyente y la palabra que Dios tiene a través de la persona que Él elige con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Queremos bendecir a los hermanos de nuestra iglesia, nuestra hermana Walquira, nuestra hermana Tita, nuestra hermana Yesenia González, Elizabeth González, nuestro hermano Pedro Javier y su esposa Iris. Aleluya, en el nombre de Jesús. Son muchos hermanos, son muchos hermanos. Quisiéramos bendecirlo a todos y quisiéramos mencionarlo a todos, pero tendríamos que hacer un programa especial para eso. Es Milvania. Amén. Sabiendo que hoy Dios va a hablar a través del Espíritu Santo. Nos pueden escuchar a través de Bendición FM 95.1. También nos pueden ver a través de nuestra página Creyente Radio en tiempo real o más tarde de manera diferida. Y también este mensaje será subido a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, Antonio Vargas, pueden ver este mensaje también. Aleluya, en el nombre de Jesús. Los días de culto de nuestra congregación son los jueves a partir de las 7 de la noche. Los jueves tenemos culto a mitad de semana para recargar las pilas, para recargar el tanque de combustible espiritual. Los sábados, hoy, a partir de las 6 de la tarde, los jóvenes tienen una cita, culto de jóvenes a partir de las 6 de la tarde. Y mañana, domingo, es el culto evangelístico de los domingos a partir de las 6 de la tarde. Nuestra congregación es la Iglesia de Cristo Sion, Ministerios Elín. Estamos ubicados en la calle Logia, Amor y Trabajo del Ensanche Quisqueya, al lado de la funeraria Inavis. La gloria sea para Dios. Hoy el Señor ha puesto un mensaje, de verdad que para estos tiempos es un mensaje interesante y es tremendo, como dice nuestro hermano Jorge, porque nos va a enseñar a través de su santa y bendita palabra y las personas que Él ha elegido para que el Espíritu Santo hable de ella, que es la persona del discípulo, que es un discípulo en Cristo Jesús. Porque como discípulos de Cristo tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús ante todo. Tenemos que diferenciarnos del resto de los mortales, del resto de la humanidad, porque así es que podemos predicar del reino de Dios. Tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. No es por coincidencia que cuando estudiaba el plan que estudio cada día, hablaba de la unción del Espíritu Santo. Y una persona que no esté llena del Espíritu Santo no puede hablar de tal como es. Entonces, Cristo vino primero y nos redimió, pero luego envió al Espíritu Santo que nos ungió y nos regenera cada día. Pero yo no soy la persona que está encargada para dar ese mensaje hoy. Vamos a darle paso a la persona que Dios ha elegido para usar sus labios a través del Espíritu Santo para llevar este mensaje maravilloso. La gloria sea para Dios. Y esta persona es mi compañera de batalla cada sábado aquí. Nuestra hermana Milvania Guerrero, como le dice Dula, la profesora. Profesora, lo que el Espíritu Santo haya puesto en usted. Haya puesto en nosotros. Amén. Dios bendiga, sí. Así como tú estabas comentando, Antonio, vamos a dar lectura nuevamente al texto base. El tema que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta mañana es la vida personal del discípulo. La vida personal del discípulo es un mensaje, como diría nuestro pastor, práctico, sencillo
y para hablarle en esta mañana a la iglesia. Tú sabes que, Antonio, en días pasados yo andaba con mi esposo y nos paramos a comprar un hamburger y estábamos ahí comentando y me llamaba mucho la atención que el señor que estaba atendiendo, ¿no? Pues uno entra como en conversación con la gente. Yo no sé si a ti te ha pasado, que tú vas a un lugar y tú entras en confianza y tú comienzas a preguntarle, y a veces tú hasta le preguntas que si es cristiano y todo eso. Y él nos contaba a nosotros y nos decía que él tenía, siendo cristiano, más de 20 años. Amén. Pero que él hace 6 meses fue que él se dio cuenta que era cristiano y por qué era cristiano. Gloria a Dios. Y a mí me impactó mucho esa parte, porque yo sé que sucede muchas veces, pero a veces estamos como tan lejos así y decimos, no, estamos bien. Y él decía que todo ese tiempo que él duró en la iglesia, él iba a la iglesia, él se sentaba, él no faltaba a un culto, él estaba ahí presente. Pero hace 6 meses él entendió cuál era el propósito por el cual él estaba aquí en esta tierra, que él estaba en la iglesia, porque él había ido a los pies de Cristo. Y muchas veces eso me puso a reflexionar, porque muchas veces nosotros estamos en el templo y estamos cumpliendo aparentemente con todo lo que la iglesia en un momento determinado pues hace. Y hay una parte en nosotros que todavía está vacía. Hay una parte de nosotros que todavía no ha tenido ese encuentro con Dios. Hay una parte de nosotros que todavía no ha asumido ese rol y esa responsabilidad de ser verdaderamente cristianos o discípulos de Dios. Y eso me puso a mí a reflexionar, porque yo creo que todos nosotros, como buenos cristianos y buenos discípulos, tenemos que pensar verdaderamente para qué estamos aquí. Si su palabra dice: id y predicad la palabra de Dios y haced discípulos. Y nosotros verdaderamente estamos cumpliendo con ese reglamento, con esa instrucción divina. Entonces, en esta mañana queremos compartir con ustedes lo que es la vida personal de un discípulo, porque así nos consideramos todos ser discípulos de Dios, ser un alumno del Señor, y no solamente ser un alumno de una nota con 70 o 65, sino más bien ser un alumno con notas sobresalientes, y que nosotros podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, yo recuerdo, Antonio, que nuestro pastor en un momento también llegó a hacer referencia a esta parte, y él decía que nosotros como cristianos, a veces es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Claro que es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, porque ahí tú vas a encontrarle al hermano que se va a sonreír contigo y te va a decir: Dios te bendiga, buen día, buenas noches, buenas tardes, te puedes sentar por aquí, sí, y hay mucha cortesía y nosotros nos sentimos muy bien dentro del templo. Pero ser cristiano fuera del templo, ser discípulo fuera del templo, ahí es que está verdaderamente nuestro trabajo. Aleluya. Porque ahí es que nosotros nos vamos a encontrar con, a lo mejor en el trabajo, con alguien que no nos va a saludar, y nosotros entonces no podemos ya durar una semana sin saludar a ese hermano. Ay, porque no, él no me saludó, no me dijo buen día, me pasó por el lado y no me miró. Es un ejemplo cotidiano. Y nosotros fuera de la iglesia, que verdaderamente tenemos que demostrar que somos seguidores de Cristo, Amén, que somos sus discípulos en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, controlar nuestra ira, nuestro ímpetu. Y es fácil, como decía nuestro pastor, ser discípulos, buenos cristianos dentro del templo. Entonces, no es que no nos sintamos bien en la iglesia, porque esa no sería la parte, sino que nosotros tenemos que dar ejemplo dentro y fuera del templo. Entonces, si tomamos a lo mejor lo que nosotros oímos en cada parte que vamos a la iglesia, las prédicas, los mensajes, y no solamente por oído, sino que lo escuchamos para ponerlo en práctica, ya las cosas ahí serían diferentes. Y no es que sea malo congregarse, la palabra nos manda a congregarnos, la palabra nos manda a estar ahí en la iglesia, pero es que en esta mañana yo te quiero decir que eso no basta. En esta mañana yo te quiero decir que el ser
el haber dado ese paso de fe y asistir a cada uno de los cultos y asistir a cada una de las actividades y los encuentros que realiza la iglesia no es suficiente. Amén, gloria a Dios. Indiscutiblemente. Y ser discípulo de Cristo no es como comprometerse a una jornada de trabajo parcial o comprometerse a asistir todos los días determinados a una hora a hacer alguna actividad. No, ser cristiano, ser discípulo es una forma de vivir bajo los estatutos de nuestro Señor Jesucristo, bajo las reglas establecidas que ya están escritas en el manual de vida, que es la Biblia. Y es por esto que hay una estrecha relación en lo que es discípulo y disciplina. Discípulo y disciplina. El discípulo es el alumno y la disciplina es la instrucción. Y va de la mano porque un buen discípulo es una persona autodisciplinada. Y volvemos al texto base en 2 de Timoteo 2:15 y dice, procura con diligencia presentarte a un Dios aprobado, que tú ya tengas el conocimiento de lo que es la palabra, que tú te dejes guiar por la palabra de Dios, que tú estés consciente de lo que tú estás haciendo. Que aparte de eso, de ser aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra, lo que Dios nos ha dado, que es la Biblia. Su palabra está escrita ahí. Y si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que tener presente esta parte, que es la palabra de Dios, ser personas íntegras, perseverantes, tener determinación. El cristiano debe de ser una persona determinada, no dejarse influenciar. Y yo sé que aparecen a veces muchos obstáculos y muchas pruebas, pero cada una de esas pruebas y esos obstáculos nos van a hacer fuertes. Entonces es importante que nosotros tengamos eso, y en esta mañana vamos a compartir con ustedes 3 puntos claves, 3 elementos de lo que es un estilo de vida o de lo que debería ser verdaderamente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto que vamos a compartir con ustedes es, o lo primero que tiene que hacer un buen discípulo es estudiar la palabra. Y suena un poquito fácil, pero no es tan fácil porque aparecen, como ese es el arma de reglamento de todo cristiano, van a aparecer todas las situaciones y vicisitudes para que usted no lea la Biblia. Van a aparecer afanes, van a aparecer hasta el ánimo suyo. Muchas veces el pastor predicaba el jueves en la iglesia y decía que había muchas distracciones para que la persona no haga lo que tiene que hacer, y que el enemigo se está encargando cada día de poner desde las redes sociales, desde los afanes del diario vivir, todas las distracciones del mundo para que usted no cumpla con su deber. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, estudiar la palabra de Dios. Y por eso en el texto base hablábamos de presentarnos a Dios como un Dios aprobado, aprobado delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a dar ese conocimiento. Y creo que el hermano Miguel Antonio decía en las 2 últimas semanas que estuvimos aquí, el hermano Miguel comentaba acerca de esto, en este sentido, de que nosotros muchas veces nos dejamos llevar de lo que son las redes sociales, y que aparecen personas también que vienen a predicar, porque la Biblia habla de los falsos profetas, y hay muchas personas que quieren a lo mejor venderte lo que no es, y todo esto de la prosperidad y toda esta parte de que queremos ser profetas, queremos andar predicando el evangelio, pero no con la misma intención. Entonces nosotros tenemos que estar claros, porque nosotros tenemos que aprender a discernir, y cuando nosotros conocemos la palabra, no es cualquier persona que viene frente de nosotros a querer decirnos lo que ellos creen que está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que conocer muy bien lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que mantener una disposición, tenemos que estar comprometidos, tenemos que estar fervientemente en obediencia a todos los mandamientos y leyes que Dios nos ha entregado, y nos lo ha entregado a través de su palabra, están escritos ahí. Otro punto importante también que decía el texto base, y es
le repito que una vez una hermana me dijo que repitan la cita siempre, vuelvo a repetir la cita, 2 Timoteo 2:15, y dice, como obrero que no tiene que avergonzarse. Un buen obrero de Dios es aquel que está preparado a soportar cada una de las pruebas, cada una de esas circunstancias sin quejarnos. Y vuelvo y repito a mi hermano Miguel, porque mi hermano Miguel en ocasiones lo he oído escuchar decir, ¿y por qué a ti no? Amén. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ti no te puede suceder? ¿Por qué no te puede pasar? Entonces, sin quejarnos, estamos acostumbrados a quejarnos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquel tiene más que yo? ¿Y por qué si yo le sirvo al Señor a mí me pasan tantas cosas? ¿Y por qué aquel le va mejor que a mí? Usted está para adorar, para glorificar el nombre de Dios. Y si usted es un buen discípulo, usted tiene que seguir a nuestro Señor Jesucristo sin temor a nada. Usted tiene que seguir a nuestro Señor Jesucristo aferrado a Él, sabiendo que usted está aquí por un tiempo corto, porque usted no es de este mundo, no es de esta tierra. Así es. Importante entonces que nosotros entendamos que el buen obrero tiene que estar. Yo estoy ahí hoy con mis hermanos aquí, porque recuerdo también a Moisés que en una prédica decía disponible y dispuesto. Gloria a Dios. Disponible y dispuesto. El buen obrero no es que, ay, sí, yo estoy disponible, pero cuando te llaman y te dicen que van a evangelizar, ay, es que yo tengo que hacer compras. ¿Dónde está tu disponibilidad? Porque el buen obrero tiene que estar dispuesto cuando el Señor lo llama, dispuesto a donde el Señor te envía, a dar su palabra, a hacer su voluntad, dispuestos a perdonar, a tener un corazón diferente, a lo mejor como lo hemos tenido por años, antes de tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces, el buen obrero tiene que mantenerse firme. El buen obrero tiene que tener constancia. La palabra también dice que usted, su sí sea sí, su no sea no. El buen obrero tiene que ser una persona firme. No puede ser ambivalente. Entonces, nosotros queremos ser discípulos de Dios, claro. Y suena muy bonito, ¿no? Yo soy discípula de Cristo. Pero hay un sacrificio, hay un esfuerzo, hay una voluntad que usted tiene que decidir tener. Entonces, es como decía al principio, los trabajos, los afanes del día a día nos apartan de buscar ese tiempo para el Señor. A veces nos levantamos y se nos olvida darle gracias a Dios por ese nuevo día. A veces tenemos un compromiso, una reunión temprano en la mañana y lo primero que nosotros hacemos es estar pimpeados, ¿verdad? En buen dominicano, y nos vamos a esa reunión, pero se nos olvida poner esa reunión en manos de Dios, leer la palabra antes de irnos, buscar ese encuentro, buscar al Señor de mañana, leer la palabra. Y les confieso que es cierto que cada vez que cuando uno va a hablar de un tema determinado, lo primero que comenzamos a ser transformados somos nosotros mismos. Sí. Porque la palabra comienza a trabajarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros estamos en afanes, envueltos en todas las actividades del diario vivir de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra familia, del trabajo. Y todos lo que pueda presentarse, hasta lo imprevisto que usted no tenía planificado. Y se nos olvida leer la palabra. Y pasamos un día y no leemos la Biblia. Y póngase usted a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un versículo y reflexionó en él? ¿O cuándo fue que usted levantó su altar familiar para leer una porción de la palabra y poderla compartir con su familia? Esta parte es relevante y es importante. Y es la número 1 que yo quiero compartir con ustedes en este día. Todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana. Y yo sé que es difícil, les aseguro que sí, pero no es imposible. No es imposible porque Dios nos da la fuerza, nos da la voluntad, el Espíritu Santo nos guía y nos acompaña.
Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que de esa disposición que nos corresponde a nosotros hacerlo. Sí. Y entonces, si nosotros no nos vamos directamente a la palabra de Dios, vamos a estar vacíos, porque no vamos a tener con qué contrarrestar al enemigo. No vamos a tener el versículo bíblico para nosotros poder enfrentar las pruebas del día a día. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y nuestro Señor Jesucristo fue tentado. El enemigo conocía la palabra, y él le habló a través de la palabra a Jesús cuando fue tentado. Pero Jesús le respondió, porque Jesús tenía también el conocimiento de la palabra. Le respondió como tenía que responderle. ¿Cómo usted le va a responder a aquel que día a día quiere hacerle la vida imposible? ¿Cómo usted va a recibir las fuerzas y va a resistir los ataques del enemigo con aquellos que quieren atacarlo día a día, si usted no tiene su fundamento especial en la palabra? Esa es su espada, y usted no va a tener con qué luchar en el día a día, porque nosotros somos tentados en cada momento de nuestro día. Así es. Pero tenemos que tener la fuerza, la valentía de poder y el conocimiento de poder contrarrestar cada punto. Y el segundo punto, como le dije al inicio, este es un mensaje muy sencillo y muy práctico de nuestro diario vivir. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes en este día es acerca de la oración. Pero antes de esa parte, yo quiero compartir con ustedes el Salmo 119, del 9 al 16. Salmo 119, del 9 al 16. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria a Dios. Guardar tu palabra, no me dejes desviar de tus mandamientos. Enséñame tus estatutos, meditaré, consideraré tus caminos. Meditar en la palabra de Dios. No es solamente leer la Biblia por leerla, como que usted está leyendo cualquier lectura de una revista, un periódico, usted está leyendo una información que a lo mejor está viendo en Facebook. No, hay que meditar en la palabra, pedirle discernimiento, pedirle a Dios que le dé a usted la sabiduría para usted poder entender lo que Él dice a través de su palabra, que le revele lo que tiene su palabra. Y como decía nuestra hermana Daisy en días pasados en la clase de Mies, y decía ella, habrá misterios que Dios no se lo va a revelar en su momento, porque va a llegar el momento en que usted va a tener esa revelación. Así es. O sea, hay que meditar en la palabra, hay que leer la palabra de Dios. No es solamente, usted la tiene en el teléfono, léala en el teléfono. Usted tiene su Biblia, lea su Biblia. Haga de su Biblia manual de vida. Y si de verdad queremos seguir a Cristo, debemos poner atención a lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia está llena de sabiduría. Dios no nos ha dejado solo, nos ha dejado los mandamientos, nos ha dejado sus mandatos. No para nosotros estar aburridos y a lo mejor creer que cuando estamos leyendo la palabra de Dios nos aburrimos. No, es para sentir gozo. Es para sentir esa plenitud. Es para vivir fuera de la esclavitud de lo que nosotros acabamos de salir. Venimos de un mundo donde somos esclavos de muchas cosas. Somos esclavos de la vanidad, somos esclavos del alcohol, somos esclavos de muchas cosas. Pero nosotros salimos de esa esclavitud y cuando venimos a los pies de Cristo venimos a ser libres a un mundo libres de atadura. Pero para nosotros ir teniendo esa libertad, tenemos que conocer la palabra de Dios.
Tenemos que conocer que su palabra dice que seremos libres. Tenemos que conocer que todos los mandamientos y los estatutos están establecidos ahí. Pero si no lo conocemos, entonces estamos en este mundo vagando y caminando sin ningún puerto a donde llegar. Porque usted no va a estar seguro ni va a hablar con firmeza del que el fin del mundo está cerca. De que nosotros tenemos cada día que encomendarnos al Señor y que nosotros tenemos que procurar salvar nuestra alma. Y que nosotros tenemos que orar por los cautivos y que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Debemos de estar claros en eso. Y el segundo punto, como les decía en esta mañana, es perseverar en la oración. Un buen discípulo, aparte de leer la palabra, que fue el primero, el segundo es perseverar en la oración. Y para esto vamos a leer ahora en Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Su palabra es clara y lo dice. La oración es parte integral de un cristiano. Si usted no ora, usted no recibe esa fuerza que usted tiene, que debería de tener, esa energía. Yo les confieso que cuando no oro me siento desconectada. Pruébelo usted también. Dedíquese a levantarse y buscar esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Dedíquese a buscar ese momento y esa hora de oración. Y usted se va a dar cuenta que al transcurrir de los días y el tiempo, el día que usted no se levante a orar y usted no tenga esa intimidad, cuando usted comience su día a día, usted se va a sentir desconectado. Usted se va a sentir que a usted le falta algo. Usted se va a sentir que usted está vacío. Pruébelo. Y usted se va a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento. No es una mentira. Porque nosotros necesitamos mantener esa conexión. Y la palabra nos manda a orar por todos. Nos manda a orar por nuestro país, por nuestros líderes, por ese jefe que a usted no le agrada. Por ese jefe que cada vez que usted lo ve le irrita. Por esa amiguita, por esa hermana que usted tiene dentro de la iglesia también, que muchas veces usted se siente a lo mejor que esa hermana no le saluda y ya usted siente que es por algo. Por esa hermana también usted tiene que orar. Por su esposo, por sus hijos, por el vecino. El Señor nos manda a orar por todo el mundo sin ira ni contiendas. El Señor es claro en su palabra. Y nosotros lo que tenemos es que obedecer y mantenernos en una continua presencia delante de Dios en todo tiempo, con un corazón vuelto hacia Dios y nuestros oídos abiertos a su voz. Debemos de estar pendientes a lo que Dios quiere decirnos. Y no es una oración microondas, 5 minutos. Es usted tomarse un tiempo con Dios. Y es que hoy usted toma 10 minutos y mañana usted va a necesitar 15 y pasado usted va a necesitar media hora y después usted se va a dar cuenta que usted va a necesitar 2 horas y 3 horas para poder hablar con Dios.
porque usted va a encontrar, el Espíritu Santo va a fluir en usted, que usted va a encontrar todos los temas posibles para usted compartir con ese amigo especial que usted tiene, que se llama Jesucristo. Y les digo, mis hermanas y hermanos que nos escuchan y amigos, que hubo un momento de mi vida en que yo duré aproximadamente algunas semanas sin orar en esa cita que yo tenía pendiente con nuestro Jesús, con nuestro Dios. Yo tengo una cita a una hora determinada con Dios y yo duré algunas semanas que no fui a ese encuentro. Me sentí muy mal de no haber ido a ese encuentro porque sentí que estaba dejando plantada a una persona muy importante. Y les digo que cuando me levanté y fui a orar, no pude levantar la cabeza. Estuve llorando toda la hora que estuve ahí en oración. Sentía que el Espíritu Santo me regañaba y me reclamaba por qué no había ido a orar. ¿Por qué había faltado a mi cita? Y a partir de ese momento entendí la importancia de la oración, la importancia de estar comunicado con nuestro Señor Jesucristo, la importancia de ser constantes en la oración y la importancia de nosotros ser responsables y disciplinados. Por eso es que va de la mano la palabra discípulo y oración. Y disciplinados al momento de nosotros tener ese encuentro y ese lineamiento con Dios. Es importante esa parte y nosotros debemos de darle valor a eso. Gloria a Dios. Y el tercer punto, la tercera parte de esto, y relevante también, aparte, primero, leer la palabra, segundo, perseverar en la oración, y el tercero, a lo mejor usted se sienta un poco incómodo, pero es practicar un estilo de vida sano y practicar el ejemplo, con el ejemplo. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo 4, del versículo 12 hasta el 16, y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Nosotros tenemos que practicar con el ejemplo, ser ejemplo, no descuidar nuestro don, tener cuidado de nosotros mismos, con ese ego que tenemos dentro, ese yo que quiere acabar con nosotros, que no quiere dejar que Cristo crezca cada día más en nosotros mismos. Ser perseverante, porque a través de nosotros, muchas personas que están a nuestro alrededor van a ver nuestro ejemplo y van a ir a los pies de Cristo. Amén. Recuerdo el día pasado, Antonio, el año pasado, yo estaba hablando con una maestra que íbamos a contratar y en un tiempo ella fue cristiana. Está en los pies de Cristo actualmente. Ella fue cristiana y tuvo su desliz, vamos a decirlo así, porque se apartó del evangelio por un tiempo. Y esa vez cuando yo le dije, sí, yo necesito que estés conmigo, así vamos a estar aquí nuevamente, y la llamé. Y ella se sintió agradecida. Y en medio de esa conversación estuvimos hablando y estuvimos conversando de lo que Dios había hecho en mi vida, de cómo Dios había obrado de manera especial y todos los dones que Dios también había puesto en ella. Y para mí fue regocijante
que a través de la palabra y que nosotros estábamos conversando en ese día, ella me llamara por teléfono y me dijera, gracias a esa conversación que tuvimos usted y yo, he vuelto a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Estamos aquí para eso, para que a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nosotros podamos llamar a esas personas que no dan ese paso de fe por muchas razones que el enemigo, a lo mejor, y ataduras que el enemigo pone en su corazón. Y es una parte importante que usted entienda en esta mañana, que el crecimiento espiritual no es automático. No es automático. Me convertí y ya. No. Es una secuencia. Es una vida consagrada entre leer la Biblia, orar, y cuando usted comienza a llenarse, porque usted se está llenando de la palabra de Dios y usted está en búsqueda a través de la oración, su vida ya comienza a fluir de una manera diferente, porque lo que usted tiene dentro comienza a reflejarse. Gloria a Dios. Ahora, si usted comienza a llenarse de todo lo que hay en las redes sociales, si usted comienza a llenarse de todas las palabras obscenas que usted escucha a su alrededor, y usted comienza a llenarse de todos los improperios y todo lo que está a su alrededor, eso es lo que usted va a comenzar a dar. Aleluya. Cuando usted comience a llenarse de la palabra de Dios y cuando usted comience a orar, usted va a comenzar a recibir y a dar lo que ya Dios ha puesto en su corazón. Amén, gloria a Dios. Así es, mi hermana. La gloria sea para Dios. Como dice el título, la persona del discípulo. Un discípulo hace lo que hace su maestro. Amén. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. Cristo Jesús leía la palabra porque cuando le daban la oportunidad en la sinagoga él leía y él era la palabra. Pero él oraba también, siendo Dios en forma de hombre. Pero aparte de orar, él también daba testimonio y daba ejemplo. Entonces nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ser imitadores de Cristo. Que el carácter de Cristo sea reflejado a través de nosotros. Que la identidad de Cristo sea reflejada a través de nosotros. Tú no puedes predicar lo que tú no vives. Tú no puedes hablar del reino de Dios si no conoces el reino de Dios. Y solamente tú puedes conocer el reino de Dios estando lleno del Espíritu Santo. Pero para estar lleno del Espíritu Santo, primero tienes que conocer a Jesucristo. Porque Jesús vino y nos redimió. Pero el Espíritu Santo nos regenera. Nos unge, aleluya, en el nombre de Jesús. No es fácil vivir una vida cristiana. Tenemos que negarnos a nosotros mismos por amor a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que negarnos a la carne. Es como tú dices, hay momentos que tu espíritu quiere orar, quiere levantarse a las 3 de la mañana a orar, pero tu carne quiere seguir durmiendo. Pero la oración nos fortalece para el diario vivir, para las cosas que nos vamos a enfrentar al diario vivir. Porque a nosotros los cristianos nos pasan cosas, nos enfrentamos a cosas del diario vivir. Es como decía el pastor el jueves en el mensaje, que muchas veces entienden que los pastores tienen su vida resuelta. Y él decía así, tenemos la vida resuelta porque tenemos la salvación conforme a la palabra, si nos mantenemos en ella garantizada. Pero tienen que enfrentarse a cosas diarias, igual que todos los creyentes, a diario tenemos que enfrentarnos a cosas. Y la oración es lo que nos resguarda, lo que nos guarda y lo que nos da el poder y la fuerza para seguir día a día. Pero si no leemos la palabra, que es el manual de vida que Dios nos dejó implementado, hay personas que dicen, ¿y a Dios hay que incluirlo en todo? Sí, a Dios hay que incluirlo en todo. Yo estoy leyendo un libro que se llama Casados por los Felices, y cuando hablaba el tema de la sexualidad, me citó el Filipenses 2:4, donde habla de la humillación de Cristo. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la humillación de Cristo? Es que esa cita dice, Filipenses 2:4 es, poner a los demás por delante antes que a ti. O sea, tenemos que pensar en el que está allá afuera, en el que se está perdiendo allá afuera, en las personas que se pierden allá afuera. ¿Cómo podemos predicarle a los que se pierden allá afuera si nosotros mismos no estamos viviendo el evangelio de Cristo? El que está allá afuera, el que se pierde, el que no ha aceptado a Cristo, las almas que se están perdiendo, que son muchas las almas que se están perdiendo por el engaño del enemigo. La manera de tú predicarle es que cuando te vean a ti, vean en ti reflejado el rostro de Cristo Jesús, que vean a través de ti la luz de Cristo, que la gloria de Dios sea reflejada a través de ti como un siervo verdadero de Dios. Tenemos que ser siervos genuinos, no vivir un evangelio light por decir yo soy cristiano, no. Porque muchas veces tomamos el yo soy cristiano como un parámetro para que nos den algún privilegio en un lugar específico, hasta en un trabajo que vayamos a buscar.
Ah, no, si es cristiano no va a hacer lo mal hecho. No, tenemos que vivir la vida cristiana en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad. Tenemos que ser cristianos en todos los lados. Dice la palabra, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Y muchas veces, por algún beneficio, ponemos a Cristo a un lado para no perder un trabajo o un amigo o una familia. No, tenemos que pregonar el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que confesar a Cristo Jesús. Vemos ahí un ejemplo claro. Pablo habla en sus palabras y decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esa palabra que dijo Pablo se cumplió muchos miles de años antes en Sadrach, Mesach y Abednego y en Daniel y en un José y en un Esteban, que aún estando en condición de poder morir de muerte, porque tenían que negar la fe y no la negaron. Dijeron, aunque yo muera, y en el momento, un ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, aunque entremos al horno de fuego y Dios no nos salve del horno de fuego, la gloria sea para Dios. Amén. Vemos a un Daniel que no dejó de orar, no dejó de orar aún con un edicto del rey. Él se mantenía orando como él hacía. Y fue enviado al foso de los leones y Dios lo salvó del foso de los leones. Vemos a un Esteban que le decían que negara la fe y era apedreado. Y mientras era apedreado, él decía, veo al cielo abierto y veo al Padre y veo al Hijo a la diestra del Padre. Vemos a un Pablo que por predicar la palabra de Cristo fue azotado, recibió todos los azotes, y ahí está en Corintios, pueden ir y leer sobre Pablo. Pablo fue azotado, Pablo fue maltratado, pero Pablo antes de ser Pablo era Saulo, y era un hombre en eminencia, y él dijo, todo esto que tengo, todos estos títulos, todas estas condecoraciones que estoy pegado en el gobierno, yo lo dejo por amor a Cristo Jesús, porque esto es basura. Muchas veces no queremos dejar las cosas seculares porque creemos que si la dejamos vamos a perder. Pero lo que tú tienes que garantizar, y es como decía Milvania, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Shakamarayaki. Nuestra patria, nuestra morada está en la patria celestial. La meta, como decía nuestro pastor en el mensaje este jueves, nuestra meta, nuestra única meta es, no pretendemos haberlo alcanzado todo, pero mi supremo llamamiento en Dios es Jesucristo, es la meta. La meta de todo cristiano, de todo siervo de Dios, es la patria celestial. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que predicarle a los que están allá afuera. Un discípulo hace discípulo. Ovejas engendran ovejas. Los pastores están para dirigir la grey. Pero nosotros las ovejas que estamos en la grey somos los que tenemos que ir a engendrar ovejas. Y los que somos discípulos tenemos que ir a ser discípulos. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. Tú no puedes enseñar de lo que tú no practicas. Tú no puedes mandarme a leer la palabra si tú no la lees. Tú no puedes mandarme a orar si tú no oras. Tú no puedes mandarme a vivir una vida de ejemplo y de testimonio si tú no lo haces. Tenemos que dar testimonio con nuestra propia vida. Tenemos que dar testimonio a diario. Y es como dice Milvania, no es fácil tú orar por el que te hace la guerra, pero dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, que es fácil tú orar porque el que te hace el bien, pero ya, ¿qué recompensa tiene? Ahora, cuando te toca orar por aquel que te hace la guerra constantemente, aún dentro de tu propia casa, de tu propia familia, es difícil. Hay muchos hombres orando por sus esposas y mujeres orando por sus esposos para que vengan a los pies de Cristo. Pero lo primero que tienen que hacer es darle testimonio. Que cuando te vean, wow, pero mira, después de que ella se convirtió, es una persona diferente. De la única manera que podemos predicar, más que con palabras, es dando testimonio, siendo verdaderos siervos de Dios, proyectando el carácter de Cristo, la identidad de Cristo a través de nosotros, en el nombre de Jesús. No sé si tienes algo más que aportar, mi hermana. Sí, ya para ir finalizando, el discípulo, así mismo como tú dices, aparte de dar ejemplo, el discípulo ministra gracia, ánimo, bendición. Su conducta es de virtud y de integridad. Usted no puede ser un discípulo de Cristo sin cortesía, sin amar a su prójimo, sin orar por cada uno de ellos. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible mantener un corazón puro y una mente en medio de tanta inmoralidad en la que nosotros estamos expuestos. Hermanos, nosotros somos testimonios públicos. Amén. Y nosotros tenemos que dar testimonio de nuestras acciones y nuestra vida tiene que ser un estilo de vida sano.
Ser discípulo no es cualquier cosa, no es ser secretaria, no es ser empleado de X empresa, no. Ser discípulo es algo más serio, no es un juego, no es un pasatiempo. Jesús no está buscando fanáticos. Jesús no necesita fanáticos. Jesús quiere verdaderos discípulos, verdaderos seguidores. No es admirar lo que Jesús hizo, ni sus milagros. No, es ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sus palabras, es vivir como Jesús vivió aquí también. Imitar sus valores, sus aptitudes, sus acciones. Amén. Yo quiero que tú analices ya al final de este mensaje, ¿qué debes hacer? Gloria a Dios. ¿Dentro de qué tú estás? Y tú, como tú dices, nos maravillamos por los milagros que hizo Jesús, pero dijo Jesús, en mi nombre, cosas mayores ustedes harán. Amén. ¿Y cuáles son esas cosas mayores que el Señor quiere que nosotros hagamos? Es que seamos verdaderos discípulos de Cristo antes que todo. Amén. ¿Qué tú vas a hacer o qué tú estás haciendo? ¿Tú estás leyendo la Biblia? ¿La estás estudiando? ¿Estás orando para que esto sea una prioridad en tu vida? ¿Tú llevas un estilo de vida disciplinado conforme al ejemplo del Maestro? Ya que queremos llamarnos discípulos. Dependiendo de lo que tu corazón haya respondido en este momento, es momento de analizarnos y pensar qué estamos haciendo como verdaderos discípulos, qué estamos aprendiendo, qué estamos haciendo, qué estamos predicando con el ejemplo. Sí, no, algo que verdaderamente esté llenando nuestras vidas y llenando las vidas de las personas que nos rodean. Seguidor de Cristo no es ser un fanático. Te lo voy a dejar esta parte de tarea. Debemos ser diferentes. Así quiere el Señor que seamos. Un vocabulario diferente al de los demás, vestimentas diferentes a las de las demás, acciones, pensamientos, y que nosotros verdaderamente practiquemos un estilo de vida sano, que nuestra presencia irradie gracia a los lugares donde nosotros entremos y que la persona sienta que cuando nosotros hablamos con ellos, nosotros somos verdaderos discípulos porque nosotros lo que hacemos es que damos paz a los lugares donde nosotros llegamos y estamos. Aleluya. Y quiero dejarte este versículo ya finalizar para que medites en él. Colosenses 2:7, 2:6, 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y más arriba decía en el 6, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Gloria a Dios. Andemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivamos conforme a su voluntad. Amén. Y de esta manera nosotros vamos a ir ganando para la vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas que nos escuchan, verdaderamente que Dios es un Dios bueno y es un Dios de misericordia. Y nosotros tenemos que decidir si somos fanáticos o discípulos y qué tipo de vida estamos viviendo como discípulos de Cristo. Amén. Si somos verdaderos representantes del Señor Jesucristo en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a estar orando en esta mañana por las personas que han estado escuchando en el mensaje para que el Señor esté fortaleciendo su vida espiritual. Para que entendamos que una vida espiritual no es automática, sino más bien se va sembrando día a día a través de su palabra y a través de la oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra y este mensaje que ha sido predicado en este día, Señor. Hemos dado, Padre amado, lo que tú nos has dado. Ahora, Padre, te toca a ti, tu Espíritu Santo, Señor, trabajar en los corazones de aquellas personas que han escuchado en esta mañana. Yo te pido, Señor Jesús, en esta mañana que tú fortalezcas la vida espiritual de mis hermanos, Señor Jesús. Que tú nos ayudes cada día, Padre amado, a aportar nuestro discipulado con el ejemplo, Señor Jesús. Que tú seas la fuente, Señor, de vida. Padre bueno, mira a los pastores, Señor. Mira las ovejas de las iglesias, Señor. Mira tu iglesia en sentido general, Padre amado. Fortalece, Señor. Fortalece sus vidas, Señor Jesús. Si hay aquellas ataduras, Señor, que no les permiten, Señor, tener una vida consagrada, a partir de este momento, Señor, que ellos lo ponen, Señor, en tus manos, seremos cristianos diferentes, cristianos enfocados, cristianos, Señor, no con doble ánimo, sino con un ánimo fiel hacia ti, Señor Jesús. Que podamos adorarte, que podamos leer tu palabra, que podamos cada día, Señor, orar y buscarte más, y que podamos, Señor, practicar con el ejemplo, teniendo una vida sana
en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por cada radio escucha. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y sabemos, Señor, que la semilla ha sido sembrada. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y de esta manera hemos llegado al final de su programa Creyentes. Agradecido de Dios, agradecido de Él, porque a Él le debemos todo. Señor Jesús, gracias. Sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta una emisión nueva de su programa Creyentes.